Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Dios en Simplicidad, parte 2, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Padre nuestro, de nuevo estamos en tu presencia esta noche, buscando tu rostro, sintiendo la necesidad de que tu presencia por el Espíritu Santo venga conforme a tu promesa, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos y para declararnos las cosas que no conocemos. Padre, tú nos has enseñado a depender de la presencia de tu Espíritu. No dependemos de hombre, porque el brazo del hombre es frágil, pero el brazo tuyo es el brazo todopoderoso, y de ti dependemos en esta hora para que luz venga a nuestras almas y nos ayude para que, conociendo lo que tienes que enseñarnos, vivamos a la altura de esta palabra que es la que permanece para siempre. Ahora sé con nosotros en la continuación de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nos toca ahora, conforme ya lo anunciamos, ya hemos pasado 2 horas en el mensaje anterior esta mañana. Ahora queremos cuando menos pasar quizás 1 hora más en este mensaje ahora. O es decir, en la continuación de este mensaje, Dios revelándose en la simplicidad. Creo que esta mañana llegamos hasta el punto donde dijimos que Juan el Bautista era aquel del cual el Señor señaló que no vinieron a ver una caña movida por el viento, no vinieron a buscar a alguien con el cuellito volteado, ni usando faralaos de esas cosas, ni vestidos, nada de eso. Vieron un hombre muy raro, pero con la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor le dijo: si tú puedes recibirlo, Él es aquel de quien fue escrito por el profeta: he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual aparejará el camino delante de mí. Él fue simple, pero ahí está Dios escondiéndose otra vez en la simplicidad. Y ahora dice el profeta: mira lo que hizo. Él predicó de la venida poderosa del Cristo, donde dijo: su aventador en su mano está. Aleluya, amén. Y aventará su era. Bueno, aquí no hay mucho, no se conoce mucho de trigo, de la manera como aventarlo, pero si usted estudia eso, usted se dará cuenta lo que significa eso en la figura del lenguaje de un profeta. Amén. Aventar el trigo para que la paja caiga de un lado y el grano caiga del otro lado. Amén. Entonces fíjese, predicando de esa manera, dice, él habló así porque era un predicador inspirado. Pero ahora dice, fíjese, cuando Jesús vino, los apóstoles, usted sabe, estaban esperando que viniera alguien grande. Ahora Juan ya les había dicho que él venía, aquel quien iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que su aventador en su mano iba a purgar la era, iba a separar la paja del trigo, iba a quemar la paja, iba a recoger el trigo en el alfolí. Ahora cuando viene Jesús, los apóstoles están esperando algo tremendo. Amén. Fíjese esto. Entonces ellos pensaban, dice el profeta, que iba a echar a los romanos fuera de la cara de la tierra, de la faz de la tierra. Iba a hacer que los griegos cogieran un camino, los romanos otro, y que se fueran. Pero cuando vino como un hombrecito tan humilde, empujado por acá y empujado por allá. ¿Qué era ese que podían empujar para acá y hablar tan mal después que Juan dijo: viene uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Dice, ahí está Dios escondiéndose en simplicidad. Amén. Por eso en el final de su mensaje dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Si no hago las obras de mi Padre, pues está bien. Pero dice, él hizo exactamente lo que las Escrituras dijeron. Y cuando él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?, él estaba hablando del pecado, de la incredulidad. ¿Quién podía acusar al Señor, la palabra manifestada en carne, de incredulidad? Él les dijo, si yo echo a los demonios fuera por el dedo de Dios, ¿ustedes qué están haciendo? La simplicidad fue tal en él
que se rindió a sí mismo hasta la muerte, pero en aquella mañana de resurrección limpió con toda la basura. Amén. Y él dice, el grano, el trigo fue sellado en el granero, aquel trigo que estaba puesto sobre la tierra, con vida eterna, descansando, esperando por aquel gran día del cual en los días de los sellos iba a hablar, de la venida del Señor y de la vida que vendría a la vida y que se levantaría en la resurrección y que juntamente con todos serían levantados en el aire para reunirse en el gran granero de Dios. Entonces vendrá la quema, cuando la paja será quemada. Aleluya. Todo esto fue en relación con el maestro, dice, pero le pasaron por alto en la simplicidad. ¿Por qué? Él no predicó ni siquiera en los términos eclesiásticos. Él no predicó como los predicadores comunes. ¿Qué dijo él? Los términos de él fueron igual al de Juan el Bautista. O Juan el Bautista igual que el maestro. ¿Cuál fue los términos de su lenguaje cuando predicaba? Hablaba del hacha, el hacha está puesto. Hablaba de los árboles, hablaba de las víboras. Él no estaba enseñando ni predicando como un doctor o un doctor de divinidad o un maestro en un seminario o alguien en el punto como enseñan los eclesiásticos ese día. No, él predicó como un leñador. Amén. Y por eso habló de hacha y de árboles y de serpientes y de trigo y de granero. Aleluya. Por eso entonces hallamos aquí a Jesús escondiéndose en la sabiduría, en la simplicidad. Dios escondiéndola de la sabiduría del mundo. Jesús dijo entonces, te doy gracias, Padre, que has escondido estas cosas ¿de quién? De los sabios del mundo, y lo has revelado a los bebés que desean aprender. Amén. Mire, hermano, si Dios se hallara a través de la sabiduría, pues imagínese qué parte le tocaría a los pobres que no saben ni siquiera la O por lo redondo. Pero Dios lo hizo tan sencillo que el más sencillo lo puede hallar. Amén. Pero cuando empiezan a buscarlo por las profundidades y por las partes de arriba, ahí es donde pasan por alto, porque ese no es el plan del Señor. Amén. Dios se esconde en la simplicidad. Lo hizo así en Cristo, lo hizo en Juan. Dios en la simplicidad, escondiéndose de la sabiduría del mundo. Amén. Dios nos ayude a entender eso. Cuando dice, voy a añadir aquí algo muy personal, dice el hermano Branham. Cuando Dios bajó en aquel lugar humilde para hablarnos, entonces oímos a los hombres, los que estaban en escuelas, decir en cuanto a la sanidad divina y el don que Dios le dio para ministrar a las naciones, que los días de los milagros habían pasado, que no hay cosa como sanidad divina. Entonces a él le dijeron, ¿cómo te vas a encontrar con un mundo educado allá, hermano Branham, con esto que tú vas a llevar? Dice, yo no sé, simplemente Dios tendrá que ayudarme, pero una cosa es, Él lo ha prometido en su palabra. Amén. Cuando el ángel, o sea, la columna de fuego que el profeta llamó ángel, lo mismo que llamó también Esteban, la columna de fuego la llamó el ángel del Señor. Cuando el ángel que usted ven en la fotografía apareció allá en el río Ohio, cuando estaba bautizando a aquel grupo de hombres y mujeres que habían creído en su campaña, bueno, usted sabe, ahí el ángel bajó y la voz se oyó decir que había venido la hora, que así como Juan el Bautista fue enviado como precursor, había llegado la hora cuando su mensaje iba a rodear el mundo entero. Él dijo, ¿usted recuerda la crítica que vino? Cómo la gente comenzó a criticar esto. Y entonces dice él, mire lo que Dios hizo. Mientras los hombres criticaron sanidad divina y la achacaron a todas las cosas que podían pensar, que si era sanidad mental, que si era del diablo, que si era brujería, dice, mire usted lo que hizo Dios. En medio de esa actitud de los hombres, Dios dio un vuelco, un giro, y envió a la casa, ustedes recuerdan aquella historia, aquella zarigüeya que se estaba muriendo con los
chiquiticos aquí metido en su seno, que entró por todo el frente de la casa, la puerta estaba abierta y llegó hasta las escaleras de la casa donde el hermano Branham vivió allá en Jeffersonville, en Indiana, y mientras la gente estaba negando sanidad divina y eso, Dios permitió que una zarigüeya llegara derechito allá buscando sanidad divina. Y después que el profeta entendió que era Dios que la había enviado y oró por ella, la zarigüeya se sacudió sana con todos los animalitos, cogió su camino y volteaba a mirarlo y seguía. ¿No es eso una manera de Dios condenar una generación incrédula y perversa? Estaba hablando con el hermano Bermúdez hace rato y le decía, mire hermano, Dios nada más que tendrá que levantar a que era zarigüeya en aquel día. Y cuando en la televisora de Dios Él pase el evento solamente de la zarigüeya, mientras ellos en su tiempo hablando y rehusando y resistiendo y condenando y hablando todo lo que se les parecía en contra de sanidad divina, Dios nada más que va a levantar a aquella zarigüeya en testimonio para condenarlos con esa sola palabra. Amén. Porque mientras los hombres con aparente sabiduría humana y sabiduría de educación moderna resisten a Dios, una pobre zarigüeya, un pobre animalito, era capaz de venir y buscar sanidad. Estaban en la congregación el hermano Woods y el hermano Banks, que estaban aquel día en la orilla del río cuando uno de ellos, que pescó aquel pescadito, era como una anguilla, es largo así, y cuando el hermano no pudo sacar el anzuelo, usted sabe, tiró del anzuelo, le sacó las agallas y las tripas, las entrañas al pobre animalito y lo tiró y estaba flotando. Y entonces, ahí es que aquella mañana, Dios, usando esos testigos, se manifestó en la orilla del barco. Y aquel torbellino que siempre desde la vida joven del hermano Branham, cuando el muchacho aparecía, allí le habló y se paró, y cuando la palabra le fue dada, le dio vida a aquel pececito. Y la gente que había visto las entrañas y las agallas afuera, vieron aquel animalito que se volteó después de estar muerto y aparecer. ¿Qué propósito podía tener Dios en sanar o darle vida a un pececito? ¿Qué propósito podía tener Dios o puede tener Dios en sanar a una zarigüeya? Lo vamos a ver en aquel día. Amén. Ahí está Dios revelándose en la simplicidad. ¿Ve usted? Dios es capaz, como lo dijo el mismo Juan, es capaz de levantar hijos de las piedras. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, si Dios trae un mensaje y la gente no lo cree, Dios es capaz de hacer que una zarigüeya lo crea. Dios puede levantar a una mujer muerta, puede levantar a una zarigüeya muerta. Dios puede hacer lo que quiera. Aleluya. Ahora, qué reprensión para la generación de este día, cuando ellos están tropezando y haciendo sus cosas, que hagas esto y que hagas aquella. Dios envió un sencillo animal sin nada para hallar sanidad. Esto es un tremendo reproche. Amén. Esto es Dios en simplicidad, mostrándose cuán grande es Dios. Amén. Y con eso, por supuesto, esta es una reprensión a esta generación por su incredulidad. Ahora, la gente cree, como siempre ha creído, que si Dios va a hacer algo, debe hacerlo de la manera como ellos creen. Y usted pregunta a cualquier denominación religiosa de las que se pueden incluir el llamado nombre cristiano entre ellas, y cada uno piensa la manera como la segunda venida de Cristo es, como los dones han de venir. Cada uno ya tiene planificado la manera como ellos creen que debe ser. Y él dice, es como un hombre católico una vez que habló conmigo, y usted sabe, cuando habló, estaba en Houston, y dice, cuando hablaron pues del don de sanidad que Dios le dio al profeta para visitar las naciones y así como una atracción servir de instrumento para sacar a la simiente predestinada, este hombre católico le dijo, mire, si eso es un don de Dios, tiene que venir a la iglesia católica. Y el profeta agregó y dijo, los metodistas también creen que si viene una cosa como esa debe venir a su iglesia, los pentecostales también. Pero ve usted, no vino a ello, vino en el poder de la resurrección de Jesucristo. Amén. Así que él dice,
No deje que esto le pase por encima. Guarde esto en su corazón y recuerde. No tiene que venir en su manera o su manera denominacional. ¿Ve? Para algunos, si no viene de esa manera, no es él. Y entonces apelan a la psicología o al diablo. Dicen que no es Dios, porque si fuera Dios, eso vendría por medio de ellos, de la manera como ellos lo tienen interpretado. Ahora, esto parece muy sencillo, pero esta es la pura verdad. Usted puede, si lo duda, visitar a cualquiera de los líderes denominacionales en el mundo, desde la Iglesia Católica para arriba a cualquier otra denominación en el mundo. Y usted escoja, pregúntele, y cada uno de ellos le dará su plan en su manera como creen que las cosas de Dios tienen que suceder. Pero usted ve, Dios no tiene que hacer lo que los hombres dicen. Él es la sabiduría por excelencia. Y Él hace las cosas como Él ya las tiene planeadas, porque nadie puede hacer que Dios cambie. ¿Cuántos me entienden? Él dijo, yo el Señor no me mudo. En Él no hay sombra de variación. Porque Dios no es como nosotros, que tiene que pensar hoy, a ver si hoy hace una cosa y mañana la va a mejorar. Dios, su primera decisión es la última también. Si Dios puede mejorar una situación, entonces es porque Dios puede cambiar. ¿Cuánto me entienden? Amén. Si Dios tuviera que hacer un medio de transportación, no hubiera hecho como el hombre, primero el animal y después un carro atrás y después el automóvil y después el avión y después el cohete. Amén. Pues si el cohete es lo máximo que puede llegar, Dios no iba a escalar eso como lo hace el hombre. Dios escoge el cohete desde el principio, porque Él sabe que eso es lo mejor. ¿Cuánto me entienden? Por supuesto, Dios no tiene cohete, Él tiene carros de fuego. Amén. Y el salmista dijo que si tomara en las alas del alba, o sea, la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, dice, aún me halla Dios allá. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces, Él no tiene que venir de la manera como nosotros lo interpretamos. Así que cuando Jesús vino, no vino a la manera de los fariseos. No, Señor. Entonces, si Dios iba a enviar al Mesías, para ellos, como estaba interpretado, debe venir de la manera que decía. Y si no venía de esa manera, no era el Mesías. Él era Belcebú, pero era Dios escondiéndose en la simplicidad. Por ejemplo, hablaban del precursor, tiene que ser un hombre educado. Pero ve usted, Dios levantó un hombre del desierto, a donde no había seminarios de ninguna clase. ¿Qué era esto? Dios escondiéndose en la humildad y luego en la simplicidad. Pero ahora dice el profeta, mientras me preparo para cerrar este mensaje, yo quiero decirles esto. Póngame cuidado. Rechazar a Dios en su simple mensaje, o la manera simple en que Dios se revela, dice el profeta, es escoger ser destruido por la eternidad. Amén. Si Dios tuviera que ponerle a usted un problema de matemática o de física y usted no la sabe y no tiene capacidad para recibirla, pues entonces es imposible que Dios le fuera a condenar. Pero por causa de la simplicidad con que Dios pone su programa, que si el más simple y no educado y no el hombre que no conoce letras puede entenderlo, significa que el más alto también puede entenderlo. Entonces Dios lo ha puesto para que quede tan bajito que no quede nadie sin excusas. Entonces el profeta dice, si usted rechaza la manera simple como Dios se le revela, eso es escoger de ser destruido eternamente. Dice, esa es la manera tan simple, pero la manera como podemos hacerlo claro. Ellos se pueden reír y hablar, pero eso significa separación eterna de Dios. Los que murieron en el día de los días de Noé y no escucharon su mensaje, perecieron. Y Jesús fue a ellos y les predicó en las cadenas de obscuridad cuando murió, y luego se levantó. Y si ustedes saben, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que no se arrepintieron, mientras en los días de Noé estaba Dios con paciencia esperando, mientras el sencillo mensaje fue dado por un sencillo hombre que lo predicó en simplicidad. Cuando Él llegó allá, ¿qué dijo? Noé predicó que yo estaría aquí y aquí estoy. ¡Oh, qué tremenda sorpresa! Amén. Los que dejaron de escuchar a Moisés
y a su mensaje que fue dado ahí en el desierto, que él recibió de Dios, vindicado por la columna de fuego que salió del desierto y llevó al pueblo. Aquellos que se organizaron perecieron en el desierto, todos ellos, exceptuando 2 hombres, Josué y Caleb. Amén. Y el profeta dice: mire cuán ciego estaban los fariseos, no pudieron ver eso, así que miraron a Jesús en la cara y le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús le dijo: sí, pero todos son muertos. Amén. Vieron la gloria de Dios, caminaron en la luz de la columna de fuego, caminaron en la presencia de su poder, caminaron en los lugares donde el Espíritu Santo se movió entre ellos, comieron el maná que bajó del cielo que Dios había proveído, pero al infierno fueron a dar, todos muertos. Así que si tú tomas esa palabra, dice, es separación eterna de la presencia de Dios. Todos ellos son muertos. Ahora, el Señor no estaba hablando de la muerte en la carne, porque eso había sucedido casi 2000 años, al menos 1500 años de Moisés para allá. ¿Quién no sabía que estaban muertos? Cuando él dijo eso, estaba hablando de eterna separación, porque fueron los hombres que no creyeron a la palabra del Señor. Pero Josué y Caleb, aquellos 2 entre los 2 espías, llegaron con el mensaje y dijeron: vayamos y poseámosla, porque nuestro pan son. Si Dios nos hizo cruzar el mar, si Dios nos dio esto y nos dio aquello, esos hombres también Dios los va a destruir. Pero ellos no pudieron creerlo y dijeron: nosotros nos parecíamos como langosta delante de esos gigantes. Esa incredulidad hizo que todos perecieron. Pasaron 40 días allá en esa excursión, espiando la tierra, y Dios le dio un día por año. 40 años Dios los estuvo dando vueltas en el desierto. ¿Haciendo qué? Permitiendo que terminaran en el desierto. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. Entonces, ve, cada uno de los que rehusó a Jesús pereció. Entonces, rehusar esa simplicidad de Dios no es algo que podemos decir: bueno, yo cometí un error, yo lo hago de esta manera. Dice, Dios no lo recibe así. Si usted rehúsa el mensaje, usted perece eternamente. Así que dice el profeta: mejor será que usted piense seriamente eso. Amén. Usted dése cuenta que esto está perfectamente identificado por Dios. Entonces, si es su palabra. Amén. Entonces, como aquellos que rechazaron a Moisés y rechazaron a Elías y rechazaron a Juan y rechazaron a Jesús en su día, perecieron también en esta edad. Tienen que perecer. Dios usa la misma regla. ¿Cuántos lo creen? Entonces dice, rehusar la luz es caminar en obscuridad. Él se escondió en Cristo y se manifestó luego en la resurrección. Por eso, rehusar decir que hay sol es meterse en un sótano y cerrar los ojos de la luz. Pero recuerda, dice, la única manera en la cual usted llega a estar errado es primero rehusar ver la verdad. Y rehusar abrir los ojos hace que usted vive en la oscuridad. Así que si usted rehúsa mirar, ¿cómo va usted a ver? Amén. Ahora dice, ¿ve lo simple que es la cosa? Son las cosas pequeñas que usted deja de hacer, no las grandes que usted está procurando hacer. Son las cosas pequeñas que usted deja de hacer. Ahora, y yo creo que ustedes me están entendiendo. Estas cosas aparentemente tan sencillas son las verdaderamente profundas. Dice, no son las cosas grandes que usted procura hacer, son las cosas pequeñas que usted deja de hacer. Ahora, pese esas palabras por un momento. Amén. Usted puede tener proyectos grandes de hacer esto o aquello para el Señor, pero si usted deja de hacer las cosas pequeñas que Él demanda. Amén. Una persona que empiece a hablar de la grandeza de Dios para acá y para allá, y Dios le dice, bueno, si tú crees, ahí está el agua, bautízate. Y usted no le hace atención y le pone caso a eso. ¿A dónde va usted a parar? Usted descuida las cosas pequeñas que el mandamiento envuelve. Amén.
si usted descuida los cultos, si usted descuida la oración, si usted descuida la lectura de la palabra, si usted descuida esa comunión, esas cosas pequeñas, ahí es donde está el mal. Oh, Dios nos ayude a ver eso. Y pese estas, esas son palabras del profeta. Amén. Son las cosas pequeñas que se dejan de hacer, no las grandes que están por hacer. Amén. Ahora fíjese, dice, un día le fue preguntado al maestro, bueno, cuando él dijo, el Hijo del Hombre ahora de subir a Jerusalén, y ahí va a ser entregado en manos de pecadores, le van a matar, etcétera, pero al tercer día él va a resucitar. No digan a nadie la visión hasta aquel día. Y comenzó, dice, y los discípulos. Entonces el profeta hace un paréntesis, dice, piense esto ahora, los discípulos que habían hablado o caminado con Juan, que habían comido con él en el desierto, que se habían parado con él en las orillas del río, ellos vienen y le dicen, bueno, tú vas a hacer esto, ya te vimos bajar. ¿Por qué dicen los escribas, los maestros, que Elías vendrá primero? Tú vas a la crucifixión y vas a levantarte, tú eres el Mesías sentado en el trono. ¿Por qué entonces dicen los escribas que Cristo, antes de que venga Cristo, el Elías vendrá primero? Jesús le dijo, ya Elías vino y no le conocieron. Ahora, ¿quiénes fueron los que hicieron esta pregunta? Dice el profeta, los discípulos. Entonces dice, voy a herir un poquito, voy a cortar un poquito. No lo hago por mal, sino para que usted entienda. Fíjese, dice él, estos hombres que habían andado con Cristo son los que dicen, ¿por qué dicen los escribas que las escrituras dicen que Elías viene primero? Cuando estos hombres eran los convertidos de Juan y no conocieron a Juan. Amén. Ahora, ¿lo despierta eso un poquito? Juan los trajo a Cristo y le dijo, a ti ahí está el Cordero, ahora es necesario que Él crezca, yo mengüe. Están con el ministerio del Señor por todo ese tiempo, los lleva al monte de la transfiguración, ahí ven la gloria del Señor, ven al Cristo que viene. Cuando baja le dijo, bueno, ahora ustedes han visto eso, ahora llega la hora en que tengo que ir a Jerusalén, tengo que morir, me van a matar, me van a entregarme a pecadores, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. Cuando oyen eso, empiezan a echarle cabeza. Entonces, estos hombres que anduvieron con Juan, que fueron discípulos de Juan primero, porque Juan les abrió el camino como el precursor y los trajo a Jesús. Ellos que anduvieron con Juan, le dicen, ¿y cómo es que viene Elías primero? Y no sabían que con quien habían andado primero había sido el Elías que había de venir a aquella ocasión. Él dice, hombre, esto hiere un poquito, y es un abreojo, y es algo que hace despertar. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, esto es algo que tiene mucho que ver. ¿Cuánto lo entiende? ¿Ve usted? Los discípulos que caminaron con Él. La Escritura dice que Él había de venir primero. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Él se reveló simplemente a una media docena de ellos, y eso era todo. Eso eran todos los que estaban supuestos a recibirle. Amén. Esos eran todos los que estaban ordenados para ver y conocer a Juan, una media docena. Por eso él dijo, ya vino y ninguno le conoció, por no decir ni ustedes. Amén. Nadie los conoció, hicieron todito lo que había que hacer. No obstante, le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres él? No, yo soy simplemente la voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Ve usted? Entonces dice él, ¿está usted listo para otra cosita? Lo voy a estremecer un poquito más ahora, dice él. ¿Sabe usted que el rapto va a venir de la misma manera? ¿Será tan simple? Que yo creo que sin duda será semejante a lo que acabo de decir. El rapto va a venir un día de estos y ninguno va a saber nada. Dice ahora, no se me pare ahora, espérese un minuto ahí, ya voy a cerrar.
Dice, el rapto vendrá de una manera tan sencilla y tan simple hasta que los juicios van a caer sobre la tierra y van a ver lo que va a suceder y van a decir, y no estaba supuesto a venir tal y tal, y no estaba supuesto a ver a Elías que había de venir, no estaba supuesto a ver unas cosas antes del rapto. Jesús mismo le va a decir, ya sucedió y ni se dieron cuenta. Dios en simplicidad revelándose en un hombre de la misma manera que lo ha hecho a través de los 6,000 años que tenemos. ¿Usted cree que Dios va a cambiar en esta edad? No puede. Yo, el Señor, no me mudo. A través de todas las edades es lo mismo que ha hecho Dios. Ha escogido un hombre sencillo que no tiene educación. El hermano Barro no pasó más que a 6º grado nuestro, el equivalente a 6º grado nuestro. Pero la gente pensará que si Dios había de venir, tenía que venir un hombre que conozca la gramática, la matemática, la física, esto y aquello, la historia y todo. ¿Y para qué necesita Dios eso si Dios lo sabe? Él lo que necesita es un hombre que se rinda de tal modo que Él lo use para hablar lo que a Él le interesa, no lo que al mundo le interesa. Ese es el plan del enemigo. No estamos en contra de la educación, pero es la educación la que ha sacado a Dios de la mente de las vidas. Amén. Toma un niño, y lo estamos hablando por experiencia, míralo bajo el punto de vista natural, no bajo el punto de vista que ahora lo vemos, bajo el punto de vista natural. Usted toma un muchachito, un niño, todavía hasta 6º grado, él viene al culto, viene con mamá y con papá y se goza. Lo saca usted, ya el muchacho terminó el 6º grado, bueno, ahora usted sabe, no vamos a dejarlo ahí, vamos a meterlo para que siga el curso, que si va a bachillerato. Allí lo vuelven 1 kilo de stop y al poco tiempo el muchacho ni a los cultos vuelve. Y si llegara por un poquito de temor o algún poquito de respeto a venir, se sienta como una momia ahí en la iglesia porque ya le metieron tantas cucarachas en la cabeza y le enseñan que viene del mono. Como no ha tenido una convicción del nacimiento nuevo, pues ahí está. Pero deje que entre a la universidad. Ahí se acabó. Ahí sí es verdad que le dan el golpe, el palo, como decimos en criollo, el palo cochinero. Amén. Ahí está. ¿Qué es lo que hace la educación? Pues hermano, yo no estoy en contra de la educación. Le he dicho a muchos hermanos que si mi camino hubiera sido escoger, yo hubiera sido médico, hubiera sido aviador. Mira cantidad de cosas que estaban en el programa mío. Yo doy gracias a Dios, no porque no fui eso, sino porque me desvió por su camino. Amén. No estamos en contra de un buen médico cristiano que apela a Dios y a los conocimientos que Dios le ha dado y esas cosas, pero, oiga, es como buscar una aguja en un pajal. Amén. Es como buscar una aguja en un pajal. Pues es tan difícil, ¿por qué? Mire, esto es tan difícil. Ahora usted encuentra muchos de esos profesionales dentro de las denominaciones y dentro de algunos grupos religiosos, pero yo estoy hablando no de eso, estoy hablando de los cristianos genuinos, que son los que han nacido del agua y del espíritu, o sea, de la palabra y del espíritu, no nacer de una denominación que tiene ya sus ideas y su credo y sus dogmas y tradiciones humanas ya establecido y ya ha hecho un circo o un círculo y ya se ha cerrado entre 4 paredes, y si usted no entra por ese boquete de ellos no sirve. No, yo estoy hablando del cristiano verdadero, aquel que no hay muros que no salte, aleluya. Y usted le pone muros y él, como tiene alas porque es un águila, él vuela por encima. Él no tiene que estar circunscribido a unas paredes denominacionales que le digan cree así, cree así, cree así. Él cree como Dios le muestra en su palabra. Y ese es el cristiano genuino. Amén. Ahora, es un paréntesis mío, pero usted estará de acuerdo conmigo que la enseñanza y la educación ha hecho estragos, y eso es lo que el diablo busca. Porque mientras más le mete usted de esas cucarachas y de esos grillos en la cabeza, pues lo va desviando de Dios. Y cuando usted no es nada, pues nada se queda. Así que el profeta dice, el rapto vendrá con esa sencillez. Amén. Vendrá con esa sencillez. Dios en simplicidad. Dice, hoy día hay maestros y escuelas que tienen grandes cartelones
y puede mostrarle, dice, por grandes gráficas esos dibujos y cosas, y le pueden traer estudios especiales, ¿ve? Y puede mostrarle por esos estudios que 10 millones de metodistas, si es un predicador metodista, le va a decir que los metodistas se van en el rapto. Y si es un pentecostal, le va a decir que los pentecostales, usted sabe, nos vamos, hermano. El profeta dice, no lo tocarán nunca. Amén. Dice, mire, pueda que uno deje la ciudad de Jeffersonville en el rapto, y simplemente van a decir, ay, faltó tal persona, y no van a saber qué ha pasado. El resto no va a saber nada. Pueda que salga uno solo del estado de Georgia, uno que salga del África, no está diciendo que sea así, pero puede que sea, dice él. Puede que 500 personas, ¿sabe usted? 500 personas se pueden ir en el rapto de la novia. Amén. La iglesia se levantará por millares, pero es en la segunda resurrección, porque la Escritura dice que los otros muertos no volvieron a vivir sino después de los 1000 años. ¿Ve? Pero si 500 personas desaparecieran en un minuto del mundo, dice, casi nadie se dará cuenta de ellos. Amén. Dice, por eso el Señor Jesús dijo, 2 estarán en una cama, uno tomado y uno dejado. Dice, esa es en la hora de la noche. Dice, 2 estarán en el campo, del otro lado de la tierra, tomará uno y dejará uno. Porque como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dice, piénselo bien, todo va a seguir tan común como puede ser. Pero un mensaje fanático pasará, y la primera cosa que usted va a saber es, un ministro fue a tal parte y nunca más regresó. Amén. Este otro fue por allá, o esta joven fue por allá, y lo más que van a decir fue que la secuestraron, que la raptaron, que tal cosa, o que la tiraron en un río, y no va a aparecer más. Dice, probablemente uno de un centenar de millones de personas no sabrá nada de lo que habrá pasado, a menos que tenga alguna conexión con la persona que va a faltar. ¿Cuánto me entiende? Amén. Cuando Dios se disponga a levantar a su pueblo, solamente los que estén alrededor van a darse cuenta que o papá o mamá o hijo o sobrino o familia no va a estar. ¿Qué le habrá pasado? Y van a poner la noticia por la prensa. Bueno, yo no sé si se van a coincidir con que muchos nombres aparezcan por parte de los familiares, que si la radio noticia, un servicio social del radio tal, ha desaparecido fulano de tal y la gente lo está buscando. Y yo no sé dónde lo van a encontrar. Amén. Después que nos hayamos ido, hermano, no hay lugar donde nos podrán hallar. Bendito el nombre del Señor. Amén. Dios solamente tiene que hablar del rapto y sucederá. Amén. Y no va a ser, dice, que los ángeles van a venir con palas para abrir usted sabe, las tumbas, para sacar ahí esos cuerpos. No, señor, dice, eso será en un abrir de ojos. Que alguien diga, bueno, se van a abrir las tumbas y los muertos van a salir. Dice, eso puede ser verdad, pero no se van a abrir a la manera como usted cree que se van a abrir. Será un secreto, porque él dijo, vendré como ladrón en la noche. Amén. Él nos lo ha dicho ya, que el rapto es un hecho. Después del rapto vienen los juicios, plagas, enfermedades y todo. La gente va a querer morir para no sufrir los juicios. Y sin duda que van a decir, Señor, ¿por qué estos juicios sobre nosotros? ¿No dijiste que algo sucedería antes del rapto? Y dice, sí, ya sucedió y ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Dios se escondió en la simplicidad. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Él dijo, en esta semana muchas cosas vamos a ver. Y si el ángel del Señor rompe los sellos a nosotros, recuerde, están sellados con esos 7 truenos misteriosos. Amén. Entonces dice, ¿por qué la gente no quiere creer a la simplicidad de este grupo de hombres y mujeres que creen la voz y las señales de Dios? ¿Por qué no pueden creer? Bueno, es que siempre ha sido así. La palabra verdadera de Dios se ha manifestado, pero ellos están muy sabios y muy educados
para creer la manera simple en que la Escritura está escrita. Ellos quieren poner su propia interpretación y no quiere decir esto sino esto. Pues es mejor que sepan y entiendan qué quiere decir lo que dice. Amén. Ahora dice, aún las visiones que Dios nos ha dado aquí en este lugar han sido tan mal entendidas y mal interpretadas. Es por eso que yo siempre le digo a ustedes, diga lo que dice la cinta, diga lo que dice la visión. Ahora, dice, si usted está despierto, usted va a ver algo. Yo espero no tomar en la mano y mostrárselos a ustedes. Está aquí, yo espero que ustedes lo vean. Amén. Pero la gente aparentemente sabia en la sabiduría del mundo la va a pasar por alto. Pero la visión es simple y Dios la revela en la simplicidad hasta que le pasa por encima de la cabeza de la gente. Cuando Juan vino, confesó y dijo, yo no soy el Mesías, yo soy la voz del que clama en el desierto. Y entonces esos mismos discípulos de Juan vinieron a preguntar al maestro por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero. Ahí muestra la simplicidad de Dios, la gente pasándole las cosas por encima de la cabeza. Ahora dice él, déjeme ahora entrar en una cosa muy simple. Tome por ejemplo una gotica de tinta. Ahora, todo es para un propósito. Ustedes están reunidos aquí, dice él, por un propósito. Todo tiene un propósito. La iglesia está edificada para un propósito. No hay nada sin propósito y causa. Entonces, tomemos una simple gotita de tinta. Dice, ¿cuánto me pueden oír? Fíjense, tomamos esa gota de tinta, digamos que es de color negro. Esa tinta negra tiene un propósito. Yo puedo escribir mi perdón y salir de una penitenciaría. Yo puedo escribir mi perdón para que no me lleven a la pena de muerte, ¿no es así? Yo puedo escribir Juan 3:16 y ver si creo salvar mi alma. O puedo también firmar mi sentencia de muerte. Yo puedo ser condenado por lo que escribo con eso en el día del juicio. Así que hay un propósito en ello. Entonces ahora veamos de dónde viene esa gotica de tinta. Es tinta, está puesto ahí todos los químicales, hasta que esa tinta llegó a adquirir el color negro. Ahora usted deja caer esa gota de tinta en su ropa y la mancha. Pero hemos manufacturado una cosa que se llama lejía y que las mujeres llaman cloro. Entonces yo tomo esa gota de tinta y la dejo caer en un tobo, en algo que tiene esta lejía. ¿Qué cree usted que le pasa a la tinta? Bueno, la lejía o cloro que ha sido manufacturado tiene los químicales adentro. Entonces eso que hace como una separación, rompe, penetra esa tinta hasta que usted a los pocos minutos no ve ni una gota de tinta. ¿Amén? Bueno, ¿qué hice? Dejé caer la tinta en la lejía. Inmediatamente la mancha se fue. Usted no pudo hallarla. Se fue. Usted no la verá más. ¿Qué ha pasado? Ahora, usted no ve nada porque esto ha sido roto en sus elementos. La ciencia que dice, regresó a sus ácidos originales. Yo les pregunto, dicen, ¿y de dónde vinieron esos ácidos? Bueno, usted sabe, vienen de gases o vienen de humos. ¿Y de dónde vinieron esos? Bueno, de las moléculas. ¿Y de dónde vinieron las moléculas? De los átomos. ¿Y de dónde vinieron los átomos? De luz cósmica. ¿Ve usted a dónde está usted? Ya llegó usted al punto donde la ciencia no puede llegar allá. Amén. Y por supuesto, si es una sustancia y una creación, tiene que venir de un creador. Así que usted no está aquí por mera casualidad, dice el profeta. Hay una razón para usted creer y hay una razón para usted no creer. Amén. Él sigue explicando ahí, pero luego dijo, cuando el hombre pecó, se separó de Dios y cruzó el gran abismo y se puso a sí mismo en muerte del otro lado.
Y cuando él cruzó el otro lado y dejó a Dios, ya no había manera para que él regresara cruzando el abismo por sí mismo. ¿Cuánto me entienden? No hay manera de él regresar. Pero cuando el hombre hizo eso, Dios aceptó el sustituto que era el cordero, o sea, la sangre del cordero de la cual habló Adán. Entonces, eso puso al hombre otra vez de este lado del abismo. Amén. Dice, de un lado del abismo era el Hijo de Dios, nació de él, su tierra era la herencia, podía controlar la naturaleza, podía hablar y las cosas llegaban a existir. Él en sí era como un creador porque él había salido de Dios. Pero cuando él cruzó el abismo, se separó de esa posición de hijo. Entonces ahora se hizo un pecador por naturaleza y está bajo las manos y dominios de Satán. Entonces Dios tomó un sacrificio, usó la química de la sangre, pero usted sabe que la química de la sangre de los animales y de los machos cabríos no podían quitar el pecado, simplemente lo cubrían. Ahora, si yo tengo en la mano una mancha roja y yo la cubro con algo que es blanco, usted no ve la mancha roja, pero la mancha roja sigue en la mano mía. ¿Cuánto entienden eso? ¿Ve? Pero en el caso de Dios, eso es lo que pasaba con la sangre de los machos cabríos, la cubrían. Pero en el caso de Dios, digo, Él envió desde el cielo esa lejía para limpiar el pecado, y esa lejía fue la sangre de su propio Hijo, que cuando nuestros pecados confesados caen en esa lejía de Dios, busque a ver si los puede usted hallar después. Amén. Dice, el color del pecado, a la semejanza del color negro de la tinta, regresa otra vez. ¿Ve? Hasta que llega a quién? Al acusador Satán, y esos colores del pecado, el pecado en la esencia, caen sobre él hasta el día del juicio. El pecado es remitido ¿a quién? Aleluya. ¿Cuántos entendieron lo que quise decir? Amén. Oh, hermano, cuando un hombre o una mujer está genuinamente bajo la sangre del Señor y tiene la señal de la sangre en su vida, él no tiene que preocuparse, porque él sabe que la sangre de Jesucristo le ha limpiado y le sigue limpiando de todo pecado. ¿Por qué? Es como la gotica de tinta que cae en la lejía, mire, usted no la halla más nunca. Ahí es remitida otra vez a su lugar original. ¿Y cuál es el lugar original del pecado? Satán. Así que todo pecado que es lavado por la sangre le vuelve a caer a ese tercio encima, y él tendrá que rendir cuenta en aquel día, porque la simiente de Dios ha sido traída a este mundo para ser probada. Amén. Por eso nada que el Padre me ha dado se perderá, y aun si se muere lo levanto en el día postrero. Pero nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Bendito el nombre del Señor. Amén. Oh, gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué pasa con un hijo? Vuelve al compañerismo con el Padre de nuevo, y está otra vez del otro lado del abismo, sin ningún recuerdo más de pecado en contra de él. Porque así como el cloro sobre la cual la tinta cayó nunca se volvió a ver, así también el pecado. Y cuando el pecado es confesado y ha sido introducido, el hombre o la mujer ha sido introducido en la sangre de Jesucristo, dice, eso mata todos los síntomas. Toda molécula de pecado vuelve al diablo, le cae encima, hasta que llegue el día del juicio, cuando su eterno destino lo va a llevar al lago de fuego. ¿Qué es esto? El hombre como hijo de Dios se mantiene justificado, Dios en simplicidad. Moisés, bajo la sangre de los animales, los machos cabríos, con su confesión en la palabra de Dios, bendito su nombre, el que hizo, simplemente obedeció a Dios, y bajo el pacto de la sangre de los animales, Dios habló por él, Dios le dio sus pensamientos, Dios usó al hombre, le dijo, estira tu mano para que vengan moscas, aleluya. Y Moisés, bajo el pacto de sangre de los animales, caminó allá afuera, tomó la vara, llegó hasta el este, miró al este y dijo, así dice el Señor, habrán moscas. Nunca habían oído de moscas semejantes. Caminó, había hablado la palabra, era un pensamiento de Dios, había sido expresado, ahora era palabra de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó?
vino a entrar en los labios humanos un hombre simplemente bajo el pacto de sangre de animales. ¿Qué cree usted que pasó cuando Moisés dijo eso? Dice, en un momento comenzó una mosca verde a andar por allí, pero en unos minutos había 5 libras por yarda. Amén. Era la palabra de Dios hablada a través de Moisés, el creador. ¿Por qué? Aleluya, porque estaba bajo la sangre en la presencia de Dios y sus palabras eran las palabras de él. Por eso digo, si estuvieres en mí, mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En otra ocasión, Dios le dijo, párate allí y haz que ranas vengan. No había ranas en el pueblo, en la nación, y en una hora, dice, en un poquito de tiempo había miles de animales de eso. ¿Qué era eso? Era Dios, el creador, escondiéndose en un simple hombre. Ahora dice él, yo quiero preguntarle esto. Si un hombre escondido, cubierto, ahí tapado, bajo la sangre de estos animales, que era usada en aquel tiempo como la lejía, que apenas cubría, podía poner a un hombre en la posición de tener la palabra creativa de Dios y traer en existencia moscas, ranas y todo, ¿por qué es que algunos han tropezado? Si ahora, no bajo la lejía de la sangre de animales, sino bajo la lejía de la sangre de Jesucristo, Él puede hacer que a través de un hombre hable y aparezcan ardillas a la existencia. ¿Cuántos entienden? Oh, dice Él, no tropiece en la simplicidad. Crea que Él todavía es el mismo Dios. Amén. Cuando Dios hace una afirmación, hermano, Él no puede mentir. Él hizo una promesa, entonces se esconde en la simplicidad. Es tan simple que los educados lo que dicen es que es telepatía. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Él dice, Dios puede regresar, hermano, en las cuerdas del tiempo y decir todo lo que puede suceder. Amén. Puede decirle exactamente lo que es usted y lo que usted llegará a ser. Bendito su nombre para siempre. Él puede tomar un pecador y lavarlo en la lejía y lo hace parar en la presencia de Dios sin nada. Bendito su nombre para siempre. Entonces, ¿cómo puedo yo estar completo? No puedo estar completo sin esa sangre. Y esa sangre está entre Dios y mi persona. Yo le he aceptado como un pecador, pero Él es Dios. Entonces la química está, aleluya, allí. ¿Para qué? Para destruir el pecado. Y Dios me ve tan blanco como ve el agua en la lejía. El pecado se ha ido. Amén. Hermanos, tome a Dios en su palabra. Dios se esconde en la simplicidad, en un grupo de hombres y mujeres sencillas, pero un día de estos, Él se va a manifestar como Él siempre se ha manifestado en los días pasados. Así que, hermanos y amigos, dice Él, no busque una cosa muy grande. Usted dice, bueno, Dios va a hablar y va a hacer esto. Yo espero que usted esté captando lo que le estoy diciendo. Amén. Cuando lo que va a suceder llegue a suceder, será grande, pero será tan humilde que muchos lo van a pasar por alto. ¿Qué quiere que le aconseje? Sea humilde. Manténgase humilde. No procure ser una persona rara y peculiar. Simplemente ame a Jesús. Y dígale, Señor, si hay en mi camino, en mi corazón, alguna cosa de incredulidad, alguna cosa que no es, dígale al Señor, Señor, yo no quiero ser de esa manera, quítame eso. Yo quiero ser como tú quieres que sea. Yo quiero estar entre aquellos llamados para aquel día, y sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Dios nos ayude, hermano. Creo que sencillamente este mensaje ha sido oportuno en nuestras vidas. Con razón el profeta dijo tantas veces, hermanos, lo que falta es el rapto. Amén. Sí. Por eso en las preguntas y respuestas le dijo a aquel hermano Branham, ¿tendrá la novia un ministerio antes del rapto? Y dice, seguro lo está teniendo ahora. Aleluya. Amén. Si Dios ha de hacer algo mañana, eso es secundario. La
las señales siguen a los que creemos. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que han recibido la palabra. Así que no pongamos el carro delante de la mula. La mula es la que tira del carro. Amén. Los pentecostales ponen el carro primero y la mula atrás. Los que son de la palabra ponen el animal en su lugar y el carro atrás, porque el animal es el que tira del carro. Amén. Las señales, si Dios ha de hacerlas, pues vienen detrás de la palabra. No invertimos el orden. Así que ve usted, si usted está en la palabra, en esa simplicidad, como decía la parte del mensaje esta mañana, un sencillo labriego, hombre de campo, hombre aquí en la ciudad, que no tiene mucho, ni apariencia, ni nada, Dios estará haciendo algo con ese hombre que el obispo de la ciudad y el obispo otro y el pastor tal otro no sabe lo que está haciendo. Amén. Pero de todas maneras Dios está obrando a través de ese hombre. Es que mire, hermano, usted no halla nunca. Hállelo por la historia, búsquelo por la referencia, búsquelo por la Biblia. Usted no encuentra un caso donde Dios esté haciendo esas cosas para ser visto. Él se cuela. La vez que lo hizo allá en el Sinaí, la única vez que lo hizo de tal manera que dice la Escritura que hasta el mismo Moisés estaba temblando. ¡Ay, Señor, no, así de esa manera no! Díselo a Moisés y que Moisés nos lo diga a nosotros. Y dice, bueno, así es como lo voy a hacer. Y desde entonces Dios se ha revelado a través de un hombre. Amén. Oh, Dios nos ayude, hermano, para ver que lo que va a suceder vendrá en la simplicidad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos en esa mansedumbre y humildad. No podemos creernos que somos esto y aquello. Ese es el error de la gente que creen que son el señor tal y tal, o el obispo tal, o el papa tal, o el sacerdote tal, o el pastor tal. Eso no tiene nada que ver. Mientras más grande y más se suba, más bajo va a llegar, porque Dios dice, al que se ensalza lo voy a abatir. Amén. Entonces, mientras los hombres quieren subir y estar en posiciones allá, toda cosa que hay quieren estar con la nariz metida allí. Dios, el Dios de la gloria, el Dios de los cielos, el que hizo todo, viene bajandito y se mete por debajo. No quiere ni que siquiera le preguntaron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No se lo dio. Amén. Pero se encontró con una samaritana, una mujer por allá de mala vida, pero que era simiente de Dios. Le dijo, mire, cuando el Cristo venga a esas cosas, le dijo, yo soy mujer que hablo contigo. ¿Por qué no le dijo a los fariseos? Es porque no les valía la cosa decírsela, no la creerían. Por eso cuando aquel hombre en el infierno alzó los ojos y le dice, ay, envía ya a uno que se levante de los muertos para que le diga a mis hermanos, y mire, no se van a arrepentir ni que se levanten de los muertos. Y esa es la verdad. Tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen a la palabra escrita. Dios nos ayude a poner nuestra mirada y nuestra fe en la palabra, porque esa es la manera como mostramos que somos hombres y mujeres sencillos, mansos, siguiendo el plan de la simplicidad de Dios. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Y en esta noche te rogamos, Señor, que nos ayudes para que lo que hemos oído no solamente lo entendamos, sino lo recibamos en el corazón y lo pongamos por obra. Bendice a cada vida aquí en el auditorio y los que oyen este mensaje por esta cinta. Sobre ellos tu bendición, sobre todos nosotros venga esa bendición y esa gracia. Guárdanos, Señor, y concédenos mantenernos en mansedumbre y humildad, guardándonos de toda cosa que te sea desagradable o que no te agrade. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 16 de mayo del año 1971. Esperamos sea una revelación viva para usted.